Muy buen domingo a todos. Estamos en el domingo 6 de noviembre. Se acerca para la iglesia el final del tiempo ordinario de meditación, de acompañamiento del Evangelio de Lucas. Y en este camino, después que hemos celebrado esta semana los días de santos y los días de los difuntos, encontramos el Evangelio que habla de resurrección. Llegamos siempre después de una semana todavía bastante cargada de tensión, de dificultades en el país, el tema del paro cívico, exigiendo el censimento en el 2023, cómo era el acuerdo político, porque en realidad tenía que haber sido este año en noviembre, según la constitución política del Estado. Sigue marcando la indecisión, esperando que estos días se los que dan una solución definitiva a este problema que el gobierno ha armado. Por otro lado, el tiempo y las repercusiones que van llevando todo esto en la economía cotidiana son razón de preocupación para toda mujer y hombre que maneja la economía de la casa, con una economía que va preocupando y achicándose. Para los estudiantes llega la visión de los exámenes que los acompañarán al cierre del año. Con todo esto encima, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y ver qué sugerencia nos da para vivir bien este tiempo. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en el Evangelio de los saduceos. Era un grupo, una secta de Israel que asumían como referencia solo los primeros 3 libros de la Torá, de la ley, de la Biblia. Entonces tenían una visión relativa solo a esto y fundamentalmente no aceptaban el tema de la resurrección. Para ellos la resurrección de los muertos no era realidad, era una referencia al hecho que los difuntos, los que mueren, entran en el reino de las sombras y ahí quedan. Entonces plantean su posición a Jesús con el ejemplo que escuchamos de esta historia absurda y simbólica en el mismo tiempo, de esta mujer que por la ley del levirado tenía que, no habiendo tenido descendencia del primer esposo, tenía que casarse con sus hermanos hasta conseguir la presencia de un heredero, de un hijo. Es interesante porque en la naturaleza humana hay un deseo de eternidad y cuando no asumimos la resurrección como un elemento, parte de la historia de la vida, el hijo se vuelve importante porque
es una proyección de la vida de la persona en el futuro. Es la continuación no solo del nombre, sino de la memoria de la existencia. Y esto indica cómo en el corazón de las personas está inscrito un desiderio de eternidad y cómo lo que vivimos todos los días no basta todos los días, hay necesidad de algo más. Y esto es lo que está en el corazón de las personas. Ellos preguntan a Jesús a partir de esta visión, la preguntan a Jesús, ¿cómo será entonces, visto que habla de resurrección, cómo será la vida del paraíso para esta mujer, proyectando a un paraíso fruto de la experiencia humana? Y esto es una proyección que en la historia encontramos muchas veces, pero que no coincide con la visión de Jesucristo, no coincide con la visión bíblica, el cual es claro, en el paraíso no hay esposos o esposas. Hay un deseo profundo de eternidad en el corazón del hombre, y si Dios lo ha creado con esto, no tiene sentido que la muerte lo acabe, como si Dios hubiese tenido un sueño, pero que no quiere que se haga realidad. Si está en el corazón del hombre este deseo de eternidad, Dios se vuelve la respuesta, y Jesucristo será la respuesta por la tumba vacía, por el ángel que le anuncia la resurrección, por esta piedra que ha sido corrida, porque el que estaba sepultado ahí, claramente muerto delante de todos los testigos y de los romanos, de ahí ha salido vivo y vivir para siempre. Jesús lo indicará a sus apóstoles desde el comienzo, desde el camino de formación que hace con ellos, lo indicará a los discípulos, y él dirá: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, la experiencia de la muerte está en nuestra vida, vivirá para siempre. Todo esto nos proyecta y nos abre una visión entonces de la vida distinta. Y es interesante que aquí Jesús, de buen biblista, responde a los saduceos utilizando la referencia a los textos de la Biblia que ellos consideran válidos. Entonces, los primeros 3 libros de la Biblia, Jesús responde indicándole esto, que Dios no se presenta como el Dios de los muertos, como el Dios que era de Abraham, era de Isaac, es el Dios actual de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son las personas vivientes en él. Esto abre una perspectiva distinta de una eternidad que está por encima como horizonte de nuestra vida. Nosotros como cristianos no estamos en la creencia que tienen otra religión también de la reencarnación, que uno muere, nace otra vez, muere, nace otra vez. Es un participar. Y la experiencia de Jesús nos habla de una resurrección definitiva para siempre. Este es el regalo que nos abre. Jesús es nuestro presente, Jesús es nuestra eternidad. La resurrección de Cristo es la vuelta al mundo, pero de otra manera, con un cuerpo verdadero. La Magdalena lo abraza, parte el pan, come delante de los apóstoles, cosas que los espíritus no pueden ciertamente hacer. Pero es un cuerpo que no sufre, no le hacen infección las llagas de los signos de la pasión, dice a Tomás: tócame. Es un cuerpo real, pero está en el mismo tiempo en Jerusalén como en Emmaús, con los discípulos que se están escapando de Jerusalén. Es el Dios que ha entrado en la vida de otra manera, esta vez de resucitado, indicándonos que este es el camino también para nosotros, porque donde estoy yo, dice Jesús, estén también ustedes. Voy a prepararle un lugar y volveré a recogerlo. Todo esto hace que nuestra historia de todos los días tenga los valores entonces ya escritos en la eternidad. Ya en esta tierra somos parte del camino a la eternidad, y esto cambia toda la manera de vivir, porque si entonces la eternidad, el lugar último de donde llegamos, los valores que estamos llamados a vivir son los valores de la eternidad, son los valores del reino que Jesús nos ha predicado y Jesús nos ha donado. Y entonces el amor a los demás se vuelve el primer criterio, la justicia se vuelve otro criterio, la solidaridad se vuelve un criterio, el ser hermanos entre nosotros, donde aprendemos a ayudarnos y donde aprendemos a valorar la diferencia de cada uno, son los criterios. La no violencia es el criterio, presentarse y construir juntos nuestro mundo de verdaderos hermanos, que sea la posibilidad de vida para todos y en especial para los más débiles, los más pobres.
la solidaridad que hace que no necesitemos de almacenes donde guardar nuestras cosas, porque nuestras cosas serán repartidas a los que los necesitan ya. Todo esto es un criterio distinto, y cuando estamos en la lucha de todos los días, tenemos que recordarnos que nuestra perspectiva no acaba al final del día, no acaba en nuestra vida nomás, sino se proyecta en la eternidad, y los valores que vivimos ya son los valores del reino, y tenemos que estar en esta vida si queremos de verdad construirla con toda la sabiduría que nace del encuentro con el Evangelio y de la acogida de Jesús resucitado en nuestra vida. Todo esto tiene que ser una luz nueva en los desafíos de todos los días. Esto es la gran tarea que tenemos en la mano nosotros que creemos en la resurrección de los muertos. Que el Señor nos ayude a vivirlo en este domingo y a vivirlo en esta semana. Buen camino.